Muy buenas tardes, estimados maestros y maestros. Es un honor para mí presentarles al ponente de esta sesión, el maestro Alejandro Salvador Guevara Jaramillo, un distinguido profesionista mexicano cuyo trabajo ha trascendido fronteras. El maestro Guevara Jaramillo es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, titulado en 2009. Años más tarde, en 2018, obtuvo su especialidad como técnico restaurador de bienes culturales en el reconocido Instituto Palazzo Spinelli en Florencia, Italia. A lo largo de su trayectoria, ha participado en importantes intervenciones de conservación y restauración tanto en México como en Italia. Ha trabajado en obras de gran valor histórico y artístico, como los monumentos de Miguel Ángel en la Basílica de San Lorenzo y el David en el Museo de la Academia de Florencia, además de intervenir en frescos, altares, esculturas y edificaciones renacentistas y barrocas en distintas ciudades italianas. En 2017 fue galardonado con el premio Palazzo Spinelli por su destacada tesis de especialidad y su contribución a nuevas tecnologías para la conservación del patrimonio. También ha sido docente en el propio Instituto Palazzo Spinelli, impartiendo asignaturas relacionadas con modelo y técnicas de restauración. Actualmente colabora con la empresa Valentini Ventura Restauro, donde continúa desarrollando su labor como restaurador en proyectos de alto nivel. Sin duda, es un privilegio contar con su presencia esta tarde y estoy segura de que su experiencia y conocimientos serán de gran inspiración para todos y todos nosotros. Les recuerdo que pueden dejar si tienen alguna duda a través del chat. Asimismo, al finalizar se les compartirá el link para que puedan pues llenar sus datos y así recibir su constancia de participación. De igual forma, si alguno tiene alguna duda en específico que guste que en el momento se le resuelva, sin ningún problema puede dejar la duda a través del chat. Sin más que decir, pues le damos la bienvenida al arquitecto Alejandro. Muchísimas gracias por la presentación. Agradecería primeramente a Ediciones Kukulkan que me ha invitado a participar en esta conferencia, a su dirección y a todos sus colaboradores por la logística y el apoyo que me han brindado para poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, profesores, profesoras y otras personas que estén viendo esta edición de Kukulkan. Muchísimas gracias. Y bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de la química de los materiales referentes a la conservación de bienes culturales. Primeramente quisiera aclarar dos cosas. En la presentación seguramente encontrarán algunos errores ortográficos. Me lamenta mucho eso porque tuve algunos problemas con las computadoras en Italia que no me reconocen el idioma español y yo no soy muy diestro en la tecnología, entonces les pido una disculpa de antemano por los acentos o algunas otras faltas ortográficas que verán. Una segunda cosa que quisiera aclarar es que me disculpen si uso algunos términos que no son correctos en español, pero hace 10 años que vivo aquí y hablo muy poco español, pero me da muchísimo gusto estar hablando nuevamente español y condividiendo mi experiencia como restaurador en Italia. Ahora, voy a hacer mi presentación un poco veloz, dinámica, para que no los aburra con aspectos técnicos y sin duda, si tienen dudas con algunos aspectos que tocaré, pueden escribirlo en la chat o al final en la sesión de preguntas y respuestas se los puedo aclarar
con muchísimo gusto. Ahora, la primera diapositiva, ecco. Ahora, el restauro en sí es una profesión que es multidisciplinaria. Nosotros cuando vamos a restaurar un bien cultural, una obra de arte, tenemos tenemos que un segundo, tenemos que pedir ayuda a otras profesiones, a otros especialistas, como es el caso de arquitectos, ingenieros, químicos, dependiendo del tipo de obra que se va a restaurar, tenemos que escoger a los profesionistas que nos van a ayudar, porque no podemos nosotros solos afrontar obras tan importantes sin la ayuda de otras personas. Ahora, ¿a cosa nos sirve conocer la química de los materiales? Que es el tema de este día. Es muy importante y creo que es la base de la restauración, conocer las bases de la química. Y es una química aplicada. Una química aplicada hacia los materiales que nos permiten conocer primeramente la composición matérica de estos, y una vez conociendo la composición de ellos, podemos entender los degrados que pueden sufrir en determinados ambientes, sea al externo que al interno, porque encontramos obras que están en las plazas o obras arquitectónicas y otras que se encuentran al interno de los museos, en donde se crean microclimas que pueden afectar o ayudar a la conservación de las obras. Otra cosa que nos ayuda a conocer estos aspectos de los materiales es la metodología que podemos utilizar para limpiarlos y que vamos a usar en el momento de intervenirlos, de estar trabajando sobre ellos. Y la última y una de las más importantes, de las cuales se ocupa sobre todo en la actualidad la parte química, es la integridad física del restaurador. En los años 60, de los años 50 a los años 80, se utilizaron diversos materiales en la restauración que eran innovativos en ese periodo. Pero pasando el tiempo, se dieron cuenta que muchos de estos productos que creían que funcionaban en realidad en el restauro de las obras de arte eran cancerógenos para el operador, para el restaurador. Y eso provocó que muchísimos colegas que trabajaron en ese periodo desarrollaran un tipo de cáncer por usar productos cancerógenos. Entonces, el entender los materiales que podemos usar y sus limitantes nos ayuda a protegernos también como en nuestra salud. ¿Puedo ver la siguiente diapositiva? Ok. Ahora, antes de poder tocar una obra de arte, nosotros como procedimiento tenemos que fotografiar, que hacer fotografías del estado en el que se encuentran sin tocar nada, para tener una documentación fotográfica de la obra antes, durante y después del intervento de restauro. Una de las partes muy importantes en la restauración son los análisis que se hacen antes y durante el intervento de restauro.
Aquí les menciono algunos análisis de los cuales nos ocupamos, que son no invasivos. ¿Qué quiere decir que no son invasivos? Que se actúa desde afuera de la obra de arte, sacando fotografías, sacándole rayos X, sin tocarla. Y esto nos ayuda a entender de qué están hechos, de qué están compuestos los pigmentos. No todos los uso yo personalmente, porque yo me ocupo sobre todo de obras de arte que están hechas de piedra. Cualquier tipo de piedra, desde mosaicos, mármol, piedras arenarias o piedras calcáreas. Eh, y entonces yo utilizo algunos de estos análisis. No los hago personalmente porque, como les mencionaba, es un trabajo que se hace en concomitancia con otras profesionalidades, como son químicos especializados en los bienes culturales. Bien, están los análisis multiespectrales, voy de fluorescencias visibles con rayos ultravioleta, rayos X, técnicas electromagnéticas y ultrasonidos. Se pueden usar en algunas obras de arte como pinturas, frescos o material lapideo, carta, que serían libros, o también restauro de muebles, que es más direccionado hacia la parte matérica, las maderas, las cerámicas, es una otra rama de la restauración. Y tenemos también los análisis que los llamamos invasivos. Se llaman invasivos porque, la siguiente diapositiva, por favor. Análisis invasivos porque se debe tomar una muestra muy pequeña de algún milímetro o inclusive un poco de polvo del material. Y en este caso se efectúan otro tipo de análisis con otros instrumentos avanzados, como son los microscopios electrónicos de toda la tipología que puede existir, con rayos infrarrojos, rayos X, se usa la cromatografía, el análisis termogravimétrico y microscopios con luz ultravioleta, en donde se observa la fluorescencia natural de ciertos materiales a luz natural o con rayos UV. En las fotografías, estas fotografías son de esta mañana porque tuvimos que ir a hacer tuvimos que tomar unas muestras en unas esculturas de bronce aquí en el centro de Florencia, y ahí lo que se hace es tomar una pequeña cantidad del material, se rasca con un bisturí y esto se manda al laboratorio, y ellos generalmente con el microscopio electrónico hacen un análisis para ver la composición de estas muestras. En este caso, lo que nosotros buscamos es la pátina de oxidación que está sufriendo el mármol, para ver si es una pátina noble o una pátina que puede dañar la obra de arte. Se hace lo mismo con el material lapideo, con las piedras, los mármol, otros tipos de análisis, como la difracción de rayos X o a una microescala, que nos identifica los cristales y la estructura de los materiales. Se usan otros tipos de análisis en las pinturas sobre tela, donde pueden detectar los tipos de pigmentos
o de elegantes que el artista pudo utilizar. Ahora, debo ser sincero que aunque yo les enuncie todos estos análisis, no podría afirmarles que se usan siempre. ¿Por qué? Porque algunos son muy costosos. Entonces, a veces nos toca trabajar con privados, con personas que son propietarios de algunos palacios, de algunas esculturas, de artistas no tan renombrados y no tienen la posibilidad o no les interesa gastar en hacer estos análisis porque son costosos. Entonces ahí entra otra parte de la experiencia como restauradores. Nosotros, al tener las bases de la química y al desarrollar nuestra actividad en una zona precisa, aprendemos a conocer los materiales que se usaban en la región en un cierto periodo de tiempo o que se siguen utilizando en estas zonas. Yo, por ejemplo, me desarrollo en la zona de la Toscana, generalmente, Pisa, Florencia, Siena, que es una región en la que se usa un determinado tipo de piedra, un determinado tipo de material. Está muy cerca Carrara, entonces es normal encontrar mármol blanco de Carrara. Piedras arenarias, que aquí tienen diversos nombres, pero si yo fuera a México, tendría que adecuarme a los materiales que encuentro allá. No puedo utilizar las mismas metodologías que uso aquí porque se trata de materiales diferentes. Pueden ser en composición muy similares y entonces sí podría utilizar estas mismas metodologías. Pero como les decía, si el propietario de las obras de arte o el que comisiona el trabajo no tiene la posibilidad de hacer análisis, nosotros como restauradores tenemos una capacidad, aunque limitada, pero funcional, de poder hacer análisis sobre la obra de arte. Naturalmente en zonas que no son visibles o en zonas que no son tan importantes. No estoy hablando de destruir una obra de arte, estoy hablando de hacer de pequeñas pruebas, pequeños test, donde nosotros logramos entender si tenemos dudas de cosas se trata. Generalmente también el ambiente es muy similar en toda esta zona de Italia, entonces los degrados que se encuentran son muy similares. Una de las pruebas que se hace son diversos test en donde uno comienza a limpiar y en base a lo que se utiliza son los grados de limpieza que se obtienen. Sí, no podemos hacer análisis más profundos en laboratorios, como les decía, podemos valernos de un simple microscopio y de algunas soluciones ácidas. Y con estos pequeños campeones que les decía, estas pequeñas muestras que tomamos de las obras, nosotros con el microscopio analizamos y podemos determinar las composiciones de estos materiales, de pigmentos, de maltas, de piedras, si son composiciones de base de calcite o pure silicatos. Sí, sin dañar mucho la obra de arte. Ahora, una cosa que les quería mostrar es un restauro que nosotros hicimos en la iglesia de San Lorenzo en Florencia.
es una iglesia muy importante aquí en Florencia porque es la iglesia que eligieron la familia de los Medici como propia. Entonces ellos eran los mecenas y empezaron a enriquecer esta iglesia porque vivían a 50 metros de ella. Yo participé en el restauro del campanario. El campanario es una de las últimas obras que hizo la familia Medici, la última descendiente que fue Ana María Luisa dei Medici, que después de ella se extingue la familia y entra otra familia reinante de Europa. Ahora, en este caso en particular, encontramos algunas problemáticas. Antes de iniciar el restauro, como les platicaba, que hacemos las fotografías, hacemos unos diagramas que se los voy a mostrar, unos gráficos, en donde nosotros señalamos todos los tipos de degrado que encontramos en el material lapídeo. Como pueden ver, ¿sí? Ok. Como pueden observar, en estos gráficos se localizan de preciso las fracturas, el ataque biológico que puede tener en algunas zonas el aparato, el monumento. Tenemos un degrado che si chiama crosta negra, poi depósito superficial, manchas, el ataque biológico, como les decía, la presencia de plantas superiores, fracturas, fisuras. La siguiente es más detallada, la imagen. Ecco. Aquí en este campanario encontramos esto que les decía que se llaman costras negras. ¿Qué es la costra negra? La siguiente, por favor. Ahora, es una formación en donde se altera la calcita presente en el material, en la piedra en este caso. Es una reacción que tienen con las lluvias ácidas, con el ácido sulfúrico, y provoca una sulfatación que a su vez da como resultado el yeso. El yeso, siendo poroso, absorbe toda la contaminación del ambiente, en este caso de los coches, de las fábricas, y entonces comienza a acumularse todo esta suciedad y es negra esta mancha. Se acumula sobre todo en las partes donde el agua de la lluvia no te lava. Y se empieza a acumular y después es muy difícil limpiarla. La práctica general que se hace es con un empaque de carbonato de amonio. El carbonato de amonio lo que hace es actúa sobre el yeso, lo desintegra. Entonces, si esta costra es de yeso, nosotros al momento de poner nuestro material en contacto de carbonato de amonio, podemos disolverla y con el lavaggio, la limpieza con agua desmineralizada se puede quitar. En este caso que les quería comentar del campanario, no encontramos estas costras, como podemos ver en la siguiente imagen. Sobre todo en la parte escondida, en la parte horizontal de las cornisas. Como pueden ver, tiene un espesor consistente. En la imagen A tenemos una vista general
En la B y en la C son las fases de las muestras. Nosotros, al ir y actuar sobre estas con la metodología normal, no estábamos teniendo los resultados esperados. Entonces tuvimos que mandar a analizar estas costras para saber de preciso cuáles serán los componentes. Una cosa que Me parece que perdimos la señal. Denos unos minutitos porque, bueno, como les habíamos mencionado, nuestro ponente está en Florencia, Italia, entonces posiblemente haya un problema de conexión. Denos oportunidad de recuperar la señal. Me parece que ya se está volviendo a conectar el arquitecto Alejandro. Bueno, y tenemos esta oportunidad. Aprovecho para comentarles que se queden hasta el final de la presentación para que puedan pues recibir su constancia de participación de esta ponencia. Recuerden que al final se les brinda el link en donde van a poder llenar sus datos y así pueden obtener su constancia. Les recuerdo que deben de capturar correctamente todos sus datos para que no tengan ningún problema en hacérselos llegar. Y de igual forma, en caso de que tuvieran alguna dificultad o tuvieran algo en particular, pueden escribirnos directamente a través del número de WhatsApp, que sin problema se les da la respuesta, o en nuestras redes sociales que nos encuentran en Ediciones Kukulkan. Y me parece que ya lo tenemos de vuelta. Maestro Alejandro, no, aún no. Bien, entonces nos enfrentamos a esta parte. Y después, los gobiernos totalitarios. Ok, ese era otro maestro. Les recuerdo que deben de mantener sus micrófonos cerrados para evitar alguna distracción. Digo, en este momento, bueno, estamos en un pequeño recesito en lo que logramos conectarnos de nuevo con el maestro Alejandro. Si alguno tuviera alguna duda hasta el momento, con todo gusto la recibimos a través del chat, o si alguno desea hacer alguna aportación, si quizá quieran comentar algún caso relacionado sobre alguna experiencia de restauración. Quizá algún docente nos sorprenda, como siempre lo hacen en los webinars, acerca de sus habilidades y capacidades fuera de lo que venimos manejando en las aulas. Ok, vamos a tomarnos unos minutitos más en lo que logramos recuperar la conexión. Les reitero, si alguno tuviera algo que aportar, si tuvieran alguna duda, con todo gusto son bien recibidos. Y me parece que ya estamos otra vez conectados con Alejandro. Y creo que ya está de vuelta. Una disculpa, se desconectó, algo pasó con la conexión. No te preocupes, justamente creemos que por un problema, a veces uno piensa que la tecnología es nuestro aliado y a veces es nuestro enemigo, pero no hay problema, podemos continuar. Ok. Entonces, como les decía, encontramos algunas sustancias que no estaban previstas. En este caso, el laboratorio nos indicó de cosas se trataba y en base a eso pudimos formular un compuesto que era a base de carbonato de amonio, EDTA y tensioactivos, con el cual pudimos remover estas manchas. Como pueden ver en la D, aplicamos ya una pulpa de celulosa con la sustancia de carbonato de amonio EIDTA, que lo dejamos actuar por 24 horas, y en la F podemos ver los resultados obtenidos.
después de 24 horas. Naturalmente pueden ver que todavía se encuentran manchas negras. Nosotros volvemos a poner una compresa de esta sustancia y podemos limpiar por completo estas manchas. Pero en este caso nosotros llegamos hasta un límite y pedimos ayuda a otros especialistas en el caso que no podamos resolverlo de manera individual. La siguiente imagen, por favor. Una vez que entendimos cuál era la problemática, les quería contar, esto que encontramos, estas sustancias que encontramos en este campanario, que nos desconcertaron a todos, al final pudimos analizar el contexto. Dijimos, ¿dónde estamos? Estamos en la Plaza de San Lorenzo. ¿Qué es la Plaza de San Lorenzo? Es un lugar turístico lleno de restaurantes. A 50 metros de esta zona está el mercado central, donde la gente y los turistas van a comer. Entonces, la presencia de todos estos hornos, de todos estos restaurantes, de este mercado central, genera contaminantes, genera humos, y todos estos van y se agrapan a los monumentos. Entonces, es importante también contextualizar cada obra singularmente para poder entender por qué se están degradando. Una vez que entendimos esto, el laboratorio, que era un laboratorio de una universidad de Roma, puso con ayuda de nosotros unos sensores de ozono, de dióxido de nitrógeno y de ácidos. Y durante todo el proceso, que en total fueron 8 meses de restauro, los dejaron ahí y con eso pudieron hacer más análisis para entender las problemáticas que se presentan en estas zonas. La siguiente, por favor. Ahora, este es un otro restauro en un monumento fúnebre, siempre aquí en Florencia, en uno de los cementerios más famosos, que es San Miniato al Monte. Aquí pueden ver la imagen del antes y del después del restauro. Y aquí la problemática que les quería comentar, la siguiente, por favor. Es que a veces encontramos materiales mixtos. En este caso encontramos la piedra y metales. Metales, podemos encontrar diversos tipos de metales, como el bronce o el latón o fierro. Esta lámpara es de bronce, y el bronce, lo que sucede al ser expuesto a la intemperie es que genera sustancias oxidantes de la composición de la lega del bronce, y eso nos crea manchas verdes. Como pueden ver en las dos fotos, en la base de la lámpara mancha el mármol de verde, azul. Y entonces nosotros en este caso usamos siempre productos químicos para limpiarlos, sabiendo que es un producto, una lega de estaño con cobre, estaño cobre. Sabemos las sustancias que se pueden generar con los ácidos, diversos tipos de pátinas que le llamamos cuprite, malaquite, y en base a eso nosotros debemos seleccionar el producto más adapto para eliminarlas, o al menos para atenuarlas. Nosotros usamos en este caso sales de Rochelle o sales de Segnette. Lo he buscado y también en español se llama di
tartrato mixto de potasio y sodio. Se usan generalmente para quitar la corrosión presente en objetos metálicos como el cobre, el bronce, el oro y la plata. En este caso nosotros lo usamos en el bronce. La siguiente, por favor. Una antes, sí. En la imagen A podemos ver nuestra compresa de este producto de las sales de Rochelle, que lo dejamos actuar, lo metemos en solución de agua, lo diluimos, metemos esta compresa y la dejamos secar. Esta compresa lo que hace al momento de secar es que absorbe estas sustancias de color verde. En la B tenemos también otras zonas donde metimos las mismas compresas, y ya en la C podemos ver el monumento limpio, libre de esas manchas. En este caso también la lámpara se limpió con esos mismos sales para quitar la pátina de corrosión verde, y encima, una vez que se ha limpiado, se ha tratado, se le mete un protectivo para evitar que se siga generando sustancias corrosivas que vuelvan a manchar el mármol. Siguiente, por favor. Ahora, una otra obra de las que les quería comentar es un bajorrelieve del mito de Hermes, Eurídice y Orfeo. Este es mármol blanco de Carrara. En la imagen A podemos ver el antes del restauro, y en la imagen B el después del restauro. Esta es una obra que no nos permitieron realizar los análisis. Entonces ahí vamos con las viejas metodologías. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que les decía? Nosotros hacemos pruebas en base a nuestra experiencia. En la imagen A podemos ver que nosotros comenzamos con diversos tipos de productos. La primera cosa que comenzamos es el agua, después el alcohol, acetona y después una solución en agua al 20% de carbonato de amonio. Y no sé si lo alcanzan a ver, pero se ven los diferentes grados de limpieza. Y en base a eso, nosotros personalmente o conjuntamente con quien nos encarga el trabajo, se decide el grado de limpieza que quieren. En este caso, ellos lo querían muy, muy blanco, y entonces elegimos el procedimiento a seguir, la solución que más nos convenía, y comenzamos, como pueden ver en la imagen B, a limpiar porciones de este bajo relieve. No siempre con la prima limpieza viene como se desea. Entonces, en la imagen C tuvimos que regresar, pero ya en unas partes más localizadas, con la misma compresa. Y ya finalmente, una vez que llegamos a un nivel de limpieza adecuado, en la imagen D podemos ver que hacemos siempre un retoco pictórico. Con la limpieza desaparecía la escrita que estaba arriba de cada una de las figuras. Entonces nosotros vamos a meter un poco de color para hacerla resaltar. Son colores siempre reversibles, son témperas a base agua, que si uno uno dice, no me gusta, o quiero que regresar a como era prima, se pasa un poco de agua y se regresa al estado original. Siguiente, por favor. Ahora, por último, quiero comentarles muy brevemente
el restauro por el cual me dieron el premio en Florencia. Ahora, es el tema de mi tesis, del máster, y siempre aquí en el cementerio de San Miniato al Monte de Florencia, restauramos el monumento fúnebre de Pasquale Villari, un histórico italiano. Como pueden ver, esta es la imagen antes del restauro. Siguiente, por favor. Y aquí con algunos detalles. Es una lastra de mármol blanco de Carrara. Es blanco, aunque ustedes no lo crean, aunque se vea gris, es blanco. Con el epitafio esculpido y después rellenado con plomo. Cada letra es de plomo. Después, naturalmente, tiene otros tipos de degrado, ataco biológico, depósito superficial, fracturas, algunos asentamientos del monumento fúnebre. Siguiente, por favor. Y como les decía, nosotros hacemos, antes de tocar la obra, hacemos una documentación fotográfica con testigos métricos que nos permiten atestar cómo era el estado antes del restauro de la obra. Siguiente. La siguiente fase es aplicar productos biodeterógenos, de limpiar la obra superficialmente se llama remoción de depósitos superficiales incoherentes, que serían todo aquello que viene, que se puede limpiar con un pincel, todo lo que viene. Después la parte de los musgos y plantas se tienen que retirar mecánicamente. Después de esto se aplica un producto para matar el ataque biológico. Siguiente. En este caso también no existían los recursos económicos para hacer pruebas en laboratorio, entonces nosotros comenzamos a hacer nuestras pruebas directamente en la obra. Siempre lo mismo, se comienza desde el agua, aguas, alcohol, acetone, y así se va creciendo dependiendo del grado de limpieza que queremos, o a veces con el simple limpieza en agua viene muy bien la obra. Aquí podemos ver detalles de esas pruebas que se hacen. Siguiente. En diversos puntos del monumento se realizan estas pruebas, y una vez que elegimos el grado de limpieza que queremos, se comienza a limpiar ya en porciones más grandes. Siguiente. Ecco, esta es una parte muy importante porque, como les decía, se trata de una lastra de mármol blanco de Carrara. Después de la limpieza que hicimos, se ve ya el color verdadero del material, pero lo que encontramos es que seguían existiendo manchas oscuras, manchas de color café alrededor de las letras que aún existían de plomo. Donde no ven las manchas es porque el plomo ya no existe, se cayó, por el pasar del tiempo se desaparece, se desprende, después el viento lo tira por tierra, y cuando vienen los jardineros y todo se pierde. Ahora, teníamos un poco manchas casi iguales en el medallón donde está el perfil del personaje.
Entonces, el procedimiento que se sigue es de meter una segunda compresa, como lo habíamos visto ya en los restauros anteriores. Yo meto la primera, me limpia un poco, si no me limpia completamente, voy en zonas específicas para intentar de quitar esas manchas. Siguiente. Ahora, como les decía, se va con un segundo empaque, pero ya más localizado. En el medallón podemos ver que solamente en algunos puntos donde era todavía manchado, se mete. Después de la segunda fase de limpieza, el medallón quedó limpio. Caso contrario, en las letras, nosotros metimos un segundo empaque y las letras seguían con esa mancha café alrededor. Siguiente. Aquí son todas las fases de las pruebas. La primera y la segunda limpieza que se hizo. Todo es documentado, todo se debe documentar porque también aquí tenemos un ente que nos controla. Como en México es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí es otro ente que se llama Superintendencia dei Beni Culturali. Entonces nosotros tenemos que documentar porque al final del restauro hacemos un escrito técnico donde decimos todos los procedimientos que hicimos y todos los productos que utilizamos, con los porcentajes y los tiempos que nos llevamos al limpiarlo. En estas fases del restauro, como pueden ver de la figura 53 a la 57, probamos alcohol y acetona en una proporción 1 a 1. Una parte de alcohol y una de acetone por un tiempo de espera de 60 minutos. No obtuvimos ningún resultado. En el segundo usamos hipoclorito de sodio, lo que nosotros conocemos como cloro, al 15% por 30 minutos, y ese tampoco nos dio resultados optimales. Y por último, probamos el carbonato de amonio, que es una base con la que se limpian las piedras de matriz carbonática. Una solución de carbonato de amonio al 10% por 15 minutos, y esa tampoco nos dio resultados deseados. Siguiente, por favor. Ahora, ahí nos surge un problema porque ya hicimos todo lo que la práctica nos marcaba. Entonces, al tener esta problemática, decidimos llamar a otros especialistas. En este caso, nuestro profesor de química lo tuvimos que consultar porque no entendíamos el por qué alrededor de las letras de plomo seguían existiendo estas manchas. Y en este caso el enseñante, con toda la experiencia que hizo una hipótesis muy plausible, que se recordó que en la pintura a fresco tuvieron algún problema casi igual por un compuesto que se obtiene a través del plomo. Ahora, en la pintura, sea tela o en soporte de tabla o en los frescos, se usan diferentes pigmentos, diferentes polvos. Después cada quien decide cómo amalgamarlos, cómo legarlos, sea con óleo o pure con cal o con goma laca, con algunas resinas. Y en base al legante se llama el tipo de pigmento. En este caso, en la antigüedad se usaban
diversos blancos para hacer la pintura blanca. Usaban o el blanco de San Giovanni, aquí se llama blanco de San Giovanni, que no es otra cosa que un blanco obtenido de la cal. Ellos disolvían la cal o tomaban cal apagada y la mezclaban, o la mezclaban con óleo y diventaba una pintura a óleo, o la mezclavan, la aplicaban en la pintura a fresco y diventaba una pintura a fresco. El blanco también lo obtenían del plomo. Ponían a oxidar un poco de láminas de plomo que con aceto, que ahora no me viene el nombre, se llama vinagre. Con el vinagre lo hacían reaccionar y generaba tipo un salitre encima de la placa de plomo. Y este salitre lo recogían, era blanco, y lo usaban como un pigmento. Desde la antigüedad se dieron cuenta que este pigmento no lo podían usar en la pintura a fresco, porque con el tiempo se alteraba. Solo lo podían usar con otros legantes, con la pintura a óleo, porque esa lo engloba y evita el contacto con la intemperie. No obstante todo esto, muchos artistas que sabían que este pigmento no se puede usar con algunas técnicas, lo utilizaron. Este es el caso, aquí solamente les digo una cosa, este pigmento se llama in Italia biacca, que es un carbonato básico de plomo. Siguiente, por favor. Ahora, lo que les decía, los artistas, aunque lo sabían que no se podía usar, lo usaban. No se sabe por qué, porque tal vez era más económico o porque a ellos les gustaba cómo venía el efecto. Y uno de ellos es un artista muy famoso, Cimabue, que vivió entre el 1277, perdón, que hizo este fresco en 1277 al 1283 en la Basílica de Asís. En el país de Asís, de donde viene San Francisco de Asís. Entonces, este convento diventa muy famoso por San Francisco, comienza a crecer, comienzan a venir muchos peregrinos, tienen el dinero para contratar a los mejores artistas del tiempo y contratan a Cimabue y le dicen, tú me tienes que pintar en este muro la crucifixión de Cristo. Ok, él se mete a dibujar, a hacer el fresco de la crucifixión de Cristo y usa sin pensar, usa exageradamente el blanco de plomo. ¿Qué sucede? Que en el tiempo se altera y lo que ustedes ven ahorita es el estado actual de ese fresco. Que todo lo que ven café debería de ser blanco. También pueden mezclar los colores, pueden mezclar el rojo o el azul con el blanco para dar las diversas tonalidades. Él lo hace y todos los colores en el cual utiliza el blanco de plomo se alteran. Con el tiempo comienzan a entender, comienzan a hacer análisis. Hablo del periodo actual, ya del inicio del 900. Comienzan a entender que algo pasó ahí. Comienzan a hacer análisis y todo y se dan cuenta que es el carbonato básico de plomo que se alteró, no entienden por qué. Ellos hipotizan que es por una reacción que tiene con la cal, que se altera. Entonces comienzan a hacer las pruebas, entienden que lo que pueden hacer es reconvertir el plomo que está café, lo pueden hacer otra vez blanco, pero como son las primeras experimentaciones que hacen, algo les falla en las proporciones, en la parte química, y aunque intentaron hacer una reconversión del blanco de plomo, les falla, y entonces diventa otro compuesto que es irreversible.
esta obra desafortunadamente se quedará así como un negativo, pero sirve como base para las futuras generaciones. Se puede hacer, pero tienen que poner más atención. Siguiente, por favor. Esta es parte de mi tesis, en donde yo les decía, como todos lo sabemos, conocemos el método científico, nosotros tenemos una problemática, la individuamos, seleccionamos una metodología a seguir, determinamos una o varias hipótesis y en base a eso investigamos. Investigamos con temas similares o algo que nos pueda ayudar, comenzamos a hacer pruebas, experimentos, y en base a los resultados vemos si la hipótesis es verdadera o falsa, y si es falsa, lo saben, regresamos a la hipótesis, la modificamos, continuamos. Si es verdadera, entonces tenemos que comprobar que con más experimentaciones que todo se repita de una manera esquemática. Yo elegí método científico para hacer mi experimentación siguiente. Ahora, en la determinación de la hipótesis, como nos había sugerido el enseñante de química, era que estas manchas cafés eran por la presencia del plomo. Él hipotizaba que las letras de plomo, al estar en contacto con la intemperie y con los ácidos de las lluvias ácidas, hubieran despedido de las sustancias que han manchado el mármol. Y él dijo, ¿por qué no investigan de esta reconversión que se hace con el blanco de piombo en el restauro de frescos, y ustedes lo aplican en el restauro de piedras? Entonces, ok, siguiente. Como lo habíamos planeado, comenzamos a investigar. Comenzamos a investigar y descubrimos que en el 1975 y 76 hicieron un restauro de pinturas a fresco, donde la problemática era la alteración del blanco de plomo. Había sucedido lo mismo que en la iglesia de Asís, que este artista que es Baldovinetti, que vivió en la segunda mitad del 1400, lo mismo, aunque sabía que ya Cimabue en el 1200 había cometido un error con la pintura a fresco, no le importa tampoco y lo usa el blanco de plomo. Lo usa y se altera, se vuelve café. Entonces, ya los restauradores en 1975-76 sabían más o menos cómo proceder, y entonces en la tabla de abajo se ven la fórmula que ellos utilizaron. Hacen sus análisis, hacen sus hipótesis, sus pruebas, y dicen, ok, yo debo mezclar agua oxigenada, ácido acético y agua destilada, debo meterlo sobre la pintura mural y se debería reconvertir el plomo de café, se debe volver blanco como era prima. Y ellos hacen sus pruebas y logran hacer la reconversión del plomo, del blanco de plomo. La siguiente, por favor. Esa fue la primera vez que lo experimentaron, y después en otro restauro en Siena se encuentran con el mismo problema. Luca Signorelli, otro pintor, siempre del mismo periodo de finales del 1400, inicio del 500, utilizó el blanco de plomo para su pintura mural. Y sucede lo mismo, como pueden ver en la imagen, la parte de las montañas atrás de los frailes, las nubes, se oscurecieron, y también todas las partes cafés que ven son el blanco de plomo alterado. Entonces, con la experiencia de 1970 de los restauradores, ellos dicen, ok, intentemos la reconversión de esta sustancia.
hacen otras soluciones, otras porcentuales, y logran hacer la reconversión. Entonces, nosotros al encontrarnos con esta problemática en la tumba y al investigar sobre casos, digamos, iguales, aunque eran en obras diferentes, esto era pintura a fresco y la mía era una tumba en piedra, dijimos, ok, vamos a probar, no perdemos nada por una prueba siguiente. Entonces, tomando como base estos restauros que hicieron en 1970, 1980, nosotros hicimos nuestra tabla con nuestras fórmulas. La fórmula A es una que nos dio el profesor de química, la fórmula B es del restauro de 1970 y la fórmula C del restauro de 1987. Y decidimos probarlas. Siguiente. Ok, seleccionamos las zonas que queríamos probar. Siguiente. Y comenzamos. En la primera fila podemos ver la fórmula A, que es la que nos dio nuestro profesor de química. La dejamos actuar por 20 minutos. Ahí les explico la metodología. Ponemos un poco de carta japonesa. Es parecida a la que usan para hacer los cigarros. Carta japonesa, después pulpa de celulosa bañada con esta solución y la dejamos actuar por 20 minutos. En la parte izquierda podemos ver el antes y en la última foto de la derecha el después. Digamos que no encontramos resultados significativos. En la segunda línea de fotos podemos ver la misma procedimiento, pero con 60 minutos. Tampoco obtuvimos nada. Y una segunda vez. Y en la tercera línea de fotos podemos ver la tercera vez que aplicamos esta solución y la dejamos actuar por 24 horas. Y ahí, como pueden ver, se obtiene un poco de resultado. Desaparece todo el contorno café de las letras. Entonces, digamos que esta fórmula podría funcionar, pero el problema es que tuvimos que hacer tres posicionamientos de esta fórmula. Siguiente, por favor. Era una prueba. Ahora probamos la fórmula B, siempre con la misma metodología, 20 minutos, 60 minutos y 24 horas. Aquí obtuvimos resultados mediocres en el sentido que a mitad. No sabíamos si en realidad lo habíamos quitado o no. Para mí era un no. En la última línea de fotos pueden ver el antes y el después y parecen iguales. Tienen todavía esta mancha alrededor de las letras. Siguiente. Y aquí es la formulación C, que como habíamos seleccionado una metodología, hicimos lo mismo, 20 minutos, 60 minutos y 24 horas. Después de la limpieza de 24 horas, el resultado era excepcional, al 100%. Pueden ver la figura 103 con respecto a la 107, la diferencia se ve. Siguiente. Ok, nos emocionamos un poco y dijimos, ok, el método científico dice, si quieres que tu hipótesis sea verdadera, tienes que probar una otra vez y te tienes que obtener el mismo resultado. Ok, entonces seleccionamos otros puntos más grandes, en esta ocasión frases completas, para hacer las siguientes pruebas con la formulación C. Hicimos las pruebas y obtuvimos los mismos resultados. Las manchas se quitaron. Entonces, pues ya lanzamos las campanas al vuelo, ¿no? Dijimos, ok, funciona, ahora hagamos todo. Y así lo hicimos todo. Siguiente. Hicimos todo
Y aquí están los resultados. Podemos ver la foto antes del restauro, después de la primera limpieza, donde estaban las manchas alrededor de las letras de plomo, y la tercera es ya después de haber hecho la reconversión del plomo oxidado. Y creo que son evidentes los resultados, ¿no? Funcionaron. Siguiente. En este punto podríamos hacer una conclusión de nuestro método científico. Entonces concluimos que tomando como referencia los restauros que hicieron a los frescos del Baldovinetti y del Signorelli en los años 70 y 80, utilizando como referencia a ellos, nosotros adaptamos ese procedimiento y lo aplicamos a un otro material, al material lapidio, a la piedra. Y descubrimos que esas manchas cafés, podíamos afirmar en este momento que esas manchas cafés que estaban alrededor de las letras de plomo era un producto del plomo que será alterado, y que con la reconversión de la biaca, la oxidación del pigmento blanco de piombo, con la stessa procedura, pudimos obtener la reconversión de este pigmento. Siguiente. Y aquí ya la parte más técnica, digamos. La reconversión de la oxidación de la biaca, adaptándola a las propias características de nuestra obra, pudimos convertir nuestro dióxido de plomo, que era el compuesto alterado, en un carbonato básico de piombo, que sería el blanco. Producto de toda esta investigación, pudimos afirmar y presentar este restauro como la primera vez que se hizo en un otro material que no fuera un fresco. La fórmula la descubrieron los que hacían restauro de frescos, pero nosotros por primera vez la aplicamos en un monumento hecho de piedra. Siguiente. Las otras dos diapositivas son todo el referimiento bibliográfico, citográfico de esta tesis. Y nada, pues esto es lo que les quería presentar. Espero no haberlos aburrido. Y nada, si tienen algunas preguntas, las contesto con mucho gusto. Perfecto. Pues sí, ya tenemos preguntas a través del chat. Vamos a empezar con la primera que nos pusieron durante el transcurso de la ponencia. Preguntan, ¿cómo saben de qué materiales antes de hacer una restauración? Ok. Ahora, como les decía, tú puedes tomar un pedacito de la obra que estás restaurando. Naturalmente, no es que vas a una estatua de Miguel Ángel y le cortas un dedo y lo mandas al laboratorio. Algunos materiales son evidentes, o si tienes la posibilidad de mandarlo al laboratorio, tomas una pequeña cantidad. Pequeña cantidad, puedes raspar un poco de polvo con el bisturí, y esa pequeña cantidad la mandas al laboratorio. Ellos hacen milagros con poquísimo. En el caso de las pinturas, ahí sí le quitan un pedacito al film pictórico y lo mandan al laboratorio. Y en base a lo que quieres saber, es el tipo de análisis que se hace. Si tú quieres saber la composición matérica de la obra, lo mandas al laboratorio y ellos te dan un resultado de los componentes. En el caso del lapidio te dan los componentes minerales que se encuentran en esa muestra. Y en base a eso y a la zona que te encuentras y al periodo que se hipotiza o que se sabe por cierto de qué periodo es la obra,
tú puedes saber de qué material está hecho. Les hablo personalmente de lo que yo me ocupo, que son piedras. En la zona en la que estoy, hay piedras que se utilizaban en un cierto periodo, porque no es que en 1400 andaban en África a tomar el mármol, ¿no? Para hacer algo aquí. Ellos iban a las partes más cerca porque les costaba menos y es lo que tenían. O si querían construir una iglesia, ocupaban el material de ahí, del monte, digamos. Desmontaban y ocupaban ese material, o incluso reutilizaban. Tiraban abajo la vieja iglesia y esas mismas piedras las usaban para hacer una nueva. Entonces, lo puedes hacer en base a los análisis o en base al contexto. Tú estudias antes de tocar una obra más o menos el contexto, el periodo, y en base a eso puedes entender si usaron piedras de la cantera más cerca o utilizaron piedras de un monumento que ya existía en ese periodo. No sé si respondí a la pregunta. Sí, yo me imagino que sí. Digo, de cualquier forma, aquí que nos vayan comentando a través del chat. Sí. Damos continuación. El maestro Gendara comenta, desde tu perspectiva en Florencia, ¿cómo ves el papel de América Latina en la conservación del patrimonio a nivel internacional? Ahora, yo creo que debemos contextualizar. Yo creo que estamos hacemos lo que podemos, como ellos hacen lo que pueden, lo que está en sus posibilidades. Yo a veces lo analizo desde el punto de vista de la situación que nosotros vivimos como un país que está sujeto a diversas problemáticas, sea sociales que naturales, sobre todo naturales. A veces, antes, cuando estaba yo en México, no estaba de acuerdo con algunos restauros que se hacían porque utilizaban cemento, ¿no? En obras que se construyeron en el tiempo del virreinato, pero analizando la parte de durabilidad y de seguridad, entiendo el por qué en algunas cosas es necesario utilizar el cemento, reforzar con el cemento, porque contrariamente se arriesga la vida de las personas. Entonces, yo creo que no podremos juzgar que están actuando mal porque están actuando en base al contexto. Creo que se concientiza también demasiado a la conservación y eso es bueno. El INA da diversas directivas, diversos consejos para conservar los bienes. Las comunidades en México son muy unidas, como es el caso de Tonantzintla, donde la gente custodia su patrimonio, lo defienden, y eso es parte de la conservación. Ok, vamos a continuar. ¿Qué criterios determinan si una obra debe restaurarse o dejar en su estado actual? Ahora, ese es un tema un poco espinoso porque hay diversas teorías del restauro. Cuando se comienza a teorizar cosa es correcto y cosa es incorrecto en el restauro,
comienza a haber diversas corrientes. Está la corriente francesa que en un tiempo decía, no lo pueden tocar porque la obra debe vivir lo que debe vivir. Si comienza a deteriorarse, la deben dejar. Es su ciclo de vida. Y si tiene que llegar a desaparecer, desaparece. Después llega en un periodo más avanzado otra teoría, aquí en Italia y todo, donde dicen, ok, puedes reconstruir, pero utilizando otros materiales o que sea evidente lo que estás agregando. Y entonces por mucho tiempo se utiliza, ¿no? Si se va a Roma, si se va a algunos sitios arqueológicos, comienzan a reconstruir columnas y encuentran solamente tipo la base, un pedazo de fusto y el capitel, y la parte que falta de fusto la reconstruyen de ladrillos. Y entonces ahí ves la diferencia, el original en mármol, lo que agregan en ladrillo y lo que se conserva en mármol. Después llegan más teóricos del restauro, en este caso enseñantes de la universidad y todo, y te dicen, tú tienes que intervenir solamente hacia un lado o hacia el otro, o porque arriba para que no caiga mi muro. Me parece que aquí una maestra tenía abierto su micrófono. Okay. Adelante, por favor. Llegan los teóricos y dicen, tú tienes que intervenir en una obra de arte solamente para garantizar que llega al futuro. No tienes que agregarle nada porque si en ese momento le falta algo, tú la dejas así como está. Porque si tienes la certeza, si tienes documentos, fotografías, copias, que te dicen, ok, esta escultura tenía el brazo así que le falta, entonces podrías reconstruirlo. Pero dicen, mejor déjala así. Tú lo que tienes que hacer es detener el degrado, conservarla tal como es y garantizar que así como está va a llegar a las generaciones futuras. Uno de estos teóricos llegó a ser, era enseñante en la universidad aquí en Florencia, subiendo de categoría llega a ser director de los museos vaticanos, el maestro Chatti. Llega a ser el director en los años 70 de los museos vaticanos. En los años 70 sucede que él teorizaba esto, ¿no? Que una obra no se debe reconstruir jamás, que se debe mantener como es, que si la llegan a dañar, la restauran un poco sin reconstruirla. Ok, esto era un paréntesis. Él llega a ser director de los museos vaticanos. Sucede que en los años 70 hay un atentado con la Piedad de Miguel Ángel. En el Museo Vaticano hay la primera obra importante de Miguel Ángel, que es la Piedad. Estaba en uno de los altares laterales, un desequilibrado llega con un martillo y comienza a darle de las marteladas. Salta las rejas y todo, que eran muy bajas en ese periodo, y comienza a darle de los martelazos, ¿no? En total una veintena de martelos hasta que la gente lo detiene, pero desafortunadamente daña tantísimo la escultura. Una de las esculturas más importantes y mejor logradas de Miguel Ángel. Rompe el brazo de la Virgen, le rompe la nariz, al Cristo también le rompe la pierna. Entonces ahí el director teórico del restauro que dice, no, una obra debe, si viene dañada, debe conservarse así, se come sus palabras y dice, no me importa lo que he escrito, no me importa todo lo que he autorizado, no existe en el mundo que la Piedad de Miguel Ángel se quede así. Se debe reconstruir.
y entonces la reconstruyen como era, porque tenían las copias en yeso, tenían fotografías, y él dice, no, no, lo siento mucho por lo que he teorizado, pero esta obra va reconstruida, y la reconstruyen. Entonces, por eso les decía que es un tema un poco delicado, porque depende del contexto, depende de la sociedad, depende de la importancia de las obras, ¿no? En el tiempo de la guerra, aquí en Florencia, eh, en, cuando, cuando huyen los alemanes, bombardean Florencia y bombardean los puentes muy, muy antiguos. Afortunadamente, el puente más viejo, que se llama Ponte Vecchio, lo respetan, no lo destruyen, pero todos los demás que atraviesan el Arno los dinamitan. Entonces, en ese periodo, la gente, cuando termina la guerra, dice, no, estos puentes van reconstruidos tal y como son. Todo lo que han destruido en la guerra va reconstruido como era. Entonces surge un movimiento que se llama ¿Dónde era, cómo era? Y la gente, la sociedad, es de acuerdo a que se debe reconstruir todo como era antes. Y ahí entra en juego el contexto. ¿Y qué tan importante es tomarlo en cuenta, no realmente? Porque al final, tú ya lo dijiste, o sea, yo creo que hay motivos o razones suficientes para restaurar. Y en este sentido a mí me entra la duda, ¿tú en qué postura te mostrarías ante alguna situación así? O sea, ¿estás a favor de que sí haya la restauración, de que sí se haya la conservación de diferentes, o sea, o qué factores son los que intervienen para que tú digas, sí hay que restaurarlo o no, no hay que restaurarlo? Ahora, yo creo entra en juego mucho la parte económica, de cuánto es posible hacer y cuánto no es posible hacer. Eh, a veces hay restauros que cuestan muchísimo y más quieres hacer, más quieres conservar, se prolonga el tiempo de restauro y aumenta naturalmente el costo. Costo que si no es una obra, digamos, nacional, no te viene financiado. Entonces yo por ejemplo, a mi nivel donde puedo, en algunas partes, en las obras que no son de ninguna relevancia, tipo capiteles, columnas, yo intento de darles un poco de lectura. Algunas son pobres, totalmente degradadas, que no puedes hacer ya nada, no puedes hacer nada por salvarlos, ¿no? Te queda un palillito de piedra, de columna, y dices, ok, la consolido Todos. o la sustituyo y, y ya. Otras que dices, ok, le falta un pedacito, le falta un ángulo, lo reconstruyes porque dices, al Claro. menos puedes leer bien entero, ¿no? No estás creando un falso histórico porque estás usando otros materiales y tienes la certeza de que era así, porque todo lo demás es completo y sabes cómo era, ¿no? Ok, de acuerdo. En este sentido, bueno, no sé si tenga un poco más que ver esta pregunta. Dice, ¿cuánto dura la restauración? Es decir, ¿cuántos años deben pasar para que requiera otra restauración o ya no se pueden restaurar? No, sí, se puede restaurar. Lo que los restauradores aconsejamos es un mantenimiento. Ah, Tú ok. restauras una obra, eh, como les decía antes, se hace un documento en donde dices, yo en este periodo de tal fecha a tal fecha intervine en esta obra y encontré estas problemáticas y intervine de esta manera, usando estos productos. Lo que aconsejo es que cada año se efectúe un mantenimiento de la obra, con una limpieza general,
muy superficial, o con la aplicación de protectivos, con la aplicación de biocidas. Desafortunadamente, el 98% de las veces no se hace este mantenimiento. Entonces, dejan pasar, esperan hasta que vuelva a necesitar verdaderamente un restauro la obra, pudiéndolo impedir haciendo un mantenimiento ordinario, un mantenimiento consecutivo. Ok, tenemos unas 3 preguntas, creo que son 4 de la misma maestra. Te las voy a leer seguiditas porque como que todas están enlazadas. Sí. Creo yo que ya es más a nivel personal de tu profesión, porque nos pregunta la maestra Judith, ¿qué se siente y qué tan difícil es estudiar en Italia y ganar un premio de innovación? También pregunta, ¿a ti te gustaba la química cuando eras estudiante? ¿Siempre quisiste estudiar restauración o cómo encontraste este camino? ¿Y qué obras de Miguel Ángel has podido restaurar o trabajar en su mantenimiento? Ok. Digo, te las leía todas para que sea como más general y no estemos como brincando. Y yo creo que Ok. se podría responder completo, ¿no? Bien. Ahora, creo que difícil estudiar, no. Cuando llegué aquí a estudiar en Italia, estaba convencido que es lo que quería estudiar. Tal vez tenía más expectativas esperaba mucho más de aprender, ¿no? Y me di cuenta que no, que el nivel que tenemos en México es muy bueno. También mis maestros estaban sorprendidos, ¿no? Decían, pero tú ya has restaurado, tú ya sabes, ¿no? De restauro. En realidad, lo que sabía era la parte de arquitectura. Como arquitecto es lo que traía. Pero en parte, capacidades manuales, capacidad de resolver problemas, creo que Latinoamérica es espectacular, ¿eh? Nos sacamos, sabemos una más del diablo nosotros, ¿no? Y eso ayuda muchísimo aquí. Aquí es siempre una sociedad diversa o otras mentalidades. Aquí el que estudia una cosa no hace otra cosa que eso. En la construcción, por ejemplo, el electricista hace el electricista y nada más. Si se tiene que abrir un hueco en el muro, un hueco pequeño, él no lo abre porque no es su función y tiene que llamar al albañil para que lo haga. Nosotros, acostumbrados a resolver problemas, dice, si yo debo abrir un hoyito y me meto 10 minutos a hacerlo, lo hago. Claro, te das la Entonces, idea y lo haces. sí, lo sabes, te lo Lo inventas, intentas. lo resuelves. Entonces eso gusta mucho, por eso no encontré dificultad. Encontré más dificultad en el trato interpersonal, porque son culturas diversas, son muy fríos en algunas zonas, entonces de lo que esperaba era diferente. La otra pregunta era... Aquí está, ok. ¿A ti te gustaba la química cuando eras estudiante? ¿Siempre quisiste estudiar restauración? Ok, la química no la entendía, no me gustaba, pero cuando empecé a aplicarla, cuando es una química aplicada a algo que me gusta, se me queda muy fácil. Lo aprendes mucho más fácil y más rápido. Lo decidí porque siendo arquitecto siempre estuve interesado por la conservación de los bienes culturales y tenía una amiga que es siempre arquitecta, ella que también le gustaba la restauración, comenzó a hacer máster, estudiar restauración en Francia y fue también ella
mi motivación para decidirme a venir en Italia a estudiar. Después, la pregunta de Miguel Ángel, ¿has podido restaurar o trabajar en su mantenimiento? Ahora, de Miguel Ángel, son obras que están ya restauradas 100 veces, digamos, ¿no? Entonces, no es que se pueda ir a hacer un intervento verdadero de restauro. Lo que se hace es mantenimiento ordinario. A esas sí, por ejemplo, que son obras importantes, cada año le dan un mantenimiento. Y en esos mantenimientos he participado. En todas las esculturas que están en la galería de la academia, que son el David, que es el principal, los prisioneros, que eran esculturas no terminadas que Miguel Ángel ha hecho para la tumba del Papa de su periodo, León X, me parece que era. He trabajado también en las capillas de los Medici, donde él hace las tumbas de dos personajes de los Medici, y últimamente usé un mantenimiento ordinario siempre a otra escultura de Miguel Ángel que se llama el Genio de la Victoria, que está en Palazzo Vecchio, en el Salón del 500. Perfecto. Ok, vamos a continuar con las preguntas. La maestra, o bueno, maestro, porque digamos tiene Fer, con base en tu experiencia, ¿por qué has debido restaurar una obra? ¿Cuál es tu defensa para darle valor al restauro? Ahora, yo creo que ¿por qué se debe restaurar? Porque queremos tramandarla al futuro. ¿Por qué no compartir con las generaciones futuras que tal vez nosotros no conozcamos? ¿Por qué no compartir esta riqueza cultural que habíamos, de bienes culturales que tenemos? Yo creo que esa sería una justificación para intervenir en los bienes culturales. La segunda parte, ¿cuál es tu defensa? Ya me perdí. ¿Cuál es tu defensa para darle valor al restauro? No entiendo muy bien la pregunta, pero Sí, yo me imagino que quieres saber con qué argumentos o cuál es en lo que te basas para darle valor a lo que restauras, o sea, ¿por qué decides restaurarlo? ahora yo creo que influye mucho conocer qué estás tocando. Como los decía, hay una preparación antes de comenzar un restauro, donde se hace un proyecto y una investigación. Una investigación profunda del bien cultural que vas a tocar. Afortunadamente en Italia, archivos y contratos, todo se mantiene. Hay muchas cosas cartas, y cuando tú empiezas a hacer estas investigaciones, comienzas a entrar en la vida del artista. O sea, desde que le comisionan la obra, después el que escribe cosas a sus parientes, hablando de las obras, tú empiezas a conocer la obra y empiezas a valorarla desde ese momento, desde la proyectación y desde la investigación. Cuando llegas a la obra, tienes ya todo un contexto que entiendes más allá de lo que te transmite la obra por sí sola. Siempre Miguel Ángel es uno de ellos, ¿no? En la Capilla Sixtina se descubre, ya después cuando se hacen públicas sus cartas personales, se descubre que él, cuando pinta la bóveda de la Capilla Sixtina,
no estaba para nada contento. Lo hace porque el Papa lo obliga. Le dice, tú me tienes que pintar esta, y no acepta un no como respuesta. Naturalmente, un personaje en quel periodo tan importante como el Papa no se podía negar. Miguel Ángel, no obstante eso, manda cartas a sus amigos, a su familia, donde dice, yo estoy harto, estoy en un lugar donde no debería estar, haciendo un trabajo que no me gusta hacerlo, porque yo soy un escultor y no soy un pintor. Y debo estar aquí todo doblado, viendo hacia el techo, que el pincel me gotea en la cara, me la ensucia, los colores que se mezclan con el sudor, con este calor, no. Y el Papa que me está encima, que me está pidiendo las cosas, yo no estoy bien aquí, yo estoy haciendo algo que no me gusta. Y dices, si no le gustaba, hizo una obra de arte, ahora se entiende ¿Qué por qué hubiera sido? lo que le gustaba, lo hace de maravilla, ¿no? Muy bien. Bueno, y hay un profesor que da química que pregunta qué experimentos de restauración podemos implementar en clase. ¿Podemos realizarlo con alguna reliquia familiar? Yo me imagino que quiere llevar toda la teoría que ya se vio en el webinar a la práctica con los alumnos meramente en las aulas. Ok, yo creo que una parte muy interesante, muy interactiva para los estudiantes es aprender a reconocer los materiales. En este caso, un experimento que es muy interesante de hacer es entender si son de origen, las piedras calizas, si tienen, que tienen carbonato de calcio. El carbonato, para aprender a reconocer el carbonato de calcio, nosotros utilizamos el ácido clorhídrico. Metes una pequeña gota de ácido clorhídrico encima de una piedra que supones que tiene carbonato de calcio, y como el profesor lo sabrá, crea una reacción, te comienza a hacer burbujas, empieza a liberar oxígeno. Visivamente es muy buena. Oppure utilizar los pigmentos, el pigmento en polvo, y siempre son muestras que se hacen con ácidos, con sustancias que reaccionan, y estos pigmentos cambian de color en base a la naturaleza, si son sintéticos, si son naturales. Tienen diversas reacciones y cambian de colores cuando uno intenta reconocer los iones o cationes del material. Ok, pues habrá que probarlo. Esperemos que el profesor Genaro que esté atento a la respuesta, y si no, nosotros nos podemos comunicar para darle pues, la información. Y por último, esta es una pregunta un poquito, bueno, yo me imagino que también aplica allá en Italia, no estoy segura, pero la maestra Cristina pregunta, en las iglesias tengo entendido que lo que más afecta a la construcción, y yo me imagino exterior, o bueno, también interior, porque las palomas entran en todos lados, es la sociedad de las palomas. ¿Es cierto? Y gracias. Sí, sí, absolutamente. Eh, ¿Se recuerdan lo que encontré en el campanario, que eran nitratos en esas manchas negras? Lo que encuentras cuando encuentras nitratos generalmente es por el guano de las palomas, por el excremento de las palomas, que
naturalmente contengono sales y los sales con el agua, con todo, se disuelven, entran en la porosidad de la piedra y cuando cristalizan la dañan, la rompen. Es un problema que se encuentra a menudo y que se tiene que erradicar, no matando las palomas naturalmente, sino cerrando los accesos, protegiendo las cornisas con protecciones antipichones, si hay un vidrio roto, cambiarlo y remover la suciedad, ¿no? la Digo, me suciedad. imagino, si ya viste que está sucio, no dejar que permanezca sucio hasta que ya no quepa más suciedad, vaya. Claro, claro, removerlo a seco sin usar humedad, en el sentido agua, sin usar agua porque ahí lo disuelves y lo haces penetrar más. Sí. Yo creo que usando una aspiradora y haciéndolo mecánicamente se puede hacer mejor. Con protección porque también el excremento de pichón crea enfermedades al ser humano. No, hombre, no, pues sí, yo creo que este es datísimo para que en caso de que, yo me imagino que hasta se puede aplicar en sus hogares en caso de que tengan este problema, que justo pues tengan precaución ante todo esto y que se pueda aplicar sobre todo, o sea, se lleve a la práctica. Pues muy bien, maestro Alejandro, vamos a dar este final a nuestro webinar. Le agradecemos muchísimo su tiempo, el espacio que se dio para este tema que hablamos de la conservación y restauración. Ya respondimos todas las preguntas en el chat. En este momento, si alguno tuviera alguna más, alcanza. Y de todos modos, de lo contrario, ya les estoy dejando el link del registro para que obtengan su constancia de participación en este webinar. Si ya no hay nada que agregar, maestro Alejandro, esto sería todo de parte de nosotros. O si usted gusta concluir con algo para dar final a la sesión. Nada, les agradezco muchísimo su atención. He visto que todos han estado hasta el final. Muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido. Para nada. Y si están interesados en otras temáticas referentes al restauro, estoy aquí para servirles. Claro, muy bien. No sé si tenga redes sociales en donde los puedan seguir, quizá que nos las compartan por el chat para que también ahí tengan contacto con usted en caso de que se requiera o algún sitio, una página web en donde puedan seguir su Perfecto, sí, sí, trabajo también. escribo mi mail En el chat, y claro, sí, exactamente. Y digo, el atrevimiento ya salió de mi parte, pero si se pudiera tener ese contacto, entonces ahí el maestro Alejandro ya está comunicándonos a través del chat el contacto para que precisamente alguien que quisiera resolver algo más particular o tuviera alguna duda o algo en específico, con todo gusto nos apoya el maestro Alejandro. Y si no, a través de nuestro WhatsApp, también nosotros podemos darles el enlace para que puedan tener el contacto con el maestro, que bueno, les recordamos, nos está compartiendo esta ponencia desde Florencia, Italia, y que ya a mí me daba premura la hora porque aquí son las 6 y me imagino que ya van a dar las 2. las 2 de Las la 2 de la mañana. mañana. Ok, No importa. muy bien. Perfecto. Pues maestro Alejandro, un gusto. Esperamos que no sea nada más esta ocasión la que podamos compartir. Ojalá se puedan organizar nuestros tiempos para próximas presentaciones y continuar con el tema o que nos dé un poquito más acerca de otro tema que domine, que le apasione y que pueda compartir con nuestros docentes acá en México. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy para servirles. Muy Muchísimas bien. gracias a todos y gracias a Ediciones Kukulkan por la invitación. Muchísimas gracias, maestra Alejandro, que pase bonita noche y muchas gracias a todos los docentes que se conectaron, que permanecieron. Voy a dejar la sesión activa unos minutitos para que logren capturar los datos del maestro Alejandro y también el link del registro para que obtengan su constancia.
Y esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su participación. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Cuídate, chavo, excelente, te felicito. Estuvo muy padre tu presentación. Gracias. Saludos hasta Italia. Digo, creo que no se ve la cámara, pero ahí estamos. Estamos viendo, Saludos. sabemos que queremos. Cuídate, chavo. Adiós. Adiós. Muchas gracias.